de Jesús. Amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios y como acostumbran a decir algunos hermanos, que las bancas no apaguen el gozo. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que a veces estamos, no es de que estamos callados, sino que estamos prestando atención. Estamos atentos a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Y quiero que abran la Biblia en 2 de Corintios capítulo. Primero vamos a leer Romanos capítulo 15. Gloria al Señor. Capítulo 10 y versículo 6. Romanos 16, luego vamos a leer en 2 de Corintios 11. Aleluya, ya daré la cita. Dice la palabra de Dios: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Estaba leyendo, es 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, aleluya, según Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 6, gloria al Señor, y luego el versículo 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gloria al Señor. Estamos entonces finalizando nuestro mes de octubre bajo el tema celebrando a Jesús. Gloria al Señor. Y hemos aprendido varios tópicos durante esta enseñanza, a través de las enseñanzas de la escuela dominical, como también a través de los hermanos que han predicado los sábados. Gloria al Señor. Y hemos aprendido algo importante y que se ha resaltado, hermanos, es Jesucristo, porque Él es el centro, como dice la alabanza, del universo, el centro de todo, y Él es el centro de nuestras vidas. Y como lo dice también la Biblia en la carta a los Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, el creador de la fe, el que reparte la fe. Gloria al Señor. Y en todas las cartas del apóstol Pablo aconseja a la iglesia a poner la mirada en Jesucristo. Gloria al Señor, porque Él es la cabeza de todo principado. Gloria al Señor. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de verlo a Él, seguirlo a Él, imitarlo a Él. Y durante este mes aprendimos de que debemos de obedecerle a Él. Aleluya. Y la palabra del Señor nos enseña que una de las muestras palpables, patentes, tangibles de nosotros saber si amamos a Jesucristo, dice la Biblia,
es si nosotros hacemos lo que Él dice. Pero si nosotros no hacemos lo que Él dice, entonces significa que no lo amamos. Aleluya. Y hay algo hermoso que dice la palabra de Dios, que si nosotros le amamos, Él también nos ama a nosotros. Aleluya. Porque aunque hay un dicho de que Dios ama a todos los pecadores, es algo que hemos interpretado mal. Dice que Él murió por los pecadores. Él murió por ellos. Aleluya. Pero a Dios no le agrada al pecador que anda haciendo pecado. A Dios le agrada solamente el que vive en obediencia y apartado del pecado. Aleluya. Para agradar a Dios, gloria al Señor. Y en esta mañana quiero hacer énfasis un poco sobre las prácticas antibíblicas, las costumbres, esas tradiciones, que muchas de ellas vienen por cultura, que son pasadas de generación a generación, cosas que se conocen como paganas o paganismo. Gloria al Señor. ¿Por qué debemos de tocar estos temas? Los debemos de tocar porque el mundo es muy sutil, el mundo es muy astuto, y el mundo quiere meterse en la iglesia. De una u otra manera, el mundo quiere que nosotros adoptemos esas prácticas y esas enseñanzas que vienen por tradiciones y costumbres a través de las generaciones. Cosas que si uno les pregunta, la mayoría de la gente ni siquiera saben de dónde vienen. Simplemente aprendieron, las recibieron como heredad de sus padres, porque ellos empezaron a hacer las celebraciones a medida que llegaban las fechas, porque cada celebración pagana tiene un día de celebración. Y este mes estamos, hermanos, viendo que el mundo celebra una tradición que para la mayoría de la gente es inofensiva. La mayoría de la gente no lo ve, la mayoría de los padres no lo ve ofensivo, porque lo ven como una diversión, incluso para los niños, para sus hijos. Y ellos, para que los niños no se asusten, ya no les ponen trajecitos de calaveras de muertos, de monstruos, sino le ponen trajecitos de angelitos, de personajes buenos. Y salen a buscar los dulces, a caminar. Y eso no es todo. Hay lugares donde los niños tienen celebraciones. Hay un momento donde llegan los padres con sus hijos en un recinto y ahí celebran lo que hoy se celebra durante estos días, que se llama Halloween. ¿Cuántos conocen o han oído eso? Halloween. Eso no es nuevo, eso es muy antiguo. Gloria al Señor. Pero entonces, ¿cuál es el punto principal? El punto principal es de que el mundo se encarga de introducirlo. Gloria a Dios. Y para la gente es inofensivo, y yo le digo a la verdad, se ve inofensivo. Y los que andan ahí ni siquiera andan celebrando a algo, ni haciendo énfasis en espíritus, en muertos, simplemente van por la diversión. Pero ¿qué pasa en esos días? Hay unos verdaderos adoradores de Satanás. Hay unos verdaderos sacerdotes satanistas que están
haciendo culto a Satanás. Está dicho, sabido por ellos mismos que este mes es el mes del ayuno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos oran a Satanás para que el mundo reciba lo del mundo, reciba el satanismo y la iglesia no prospere. Pero ellos ignoran que esta iglesia no va en decadencia, esta iglesia va ascendiente, porque esta iglesia crece cada día más y más en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia se acerca a su redención, está pronto a suceder. Y se les olvida o no saben lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos: ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así es de que los satanistas, el diablo mismo, puede hacer todos sus esfuerzos para destruir a la iglesia, pero no lo logra. No lo ha logrado. No lo logrará, hermanos, porque él y todo su imperio fue vencido en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor, porque Él se merece la victoria, el éxito, porque por Él hoy nosotros estamos aquí. Por Él nosotros hoy gozamos de completa libertad. Aleluya. Pero hermanos, el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, está trabajando duro. Está trabajando duro. Y como no puede contra la iglesia, ¿sabe qué hace? Usa las tradiciones, usa las celebraciones, las camuflaja, de manera que nosotros las veamos inofensivas. Y nosotros empecemos a adoptarlas poco a poco. Iglesia del Señor Jesucristo, todo lo que viene del mundo, dice la palabra, no es de Dios y no permanece. Aleluya. Por lo tanto, debemos nosotros de cuidarnos. El paganismo se caracteriza por la creencia en los poderes místicos de la naturaleza y el respeto por todas las formas de vida. También es conocido como neopaganismo toda práctica religiosa que no se apegue a las costumbres y prácticas de la iglesia cristiana, que profesa su fe en las escrituras fundamentales, doctrinas fundamentales de nuestra enseñanza por Cristo y por los apóstoles de la iglesia primitiva. Dice este comentario: el paganismo es una antigua creencia religiosa que se remonta a la prehistoria. Se refiere a una variedad de creencias y prácticas religiosas, incluyendo el politeísmo, la adoración de la naturaleza, los cultos a los antepasados y la veneración de los espíritus. Y eso no es nuevo. Usted se lee el Antiguo Testamento, usted lee en la ley que Dios le dio a su pueblo Israel. Dios les advierte todas estas cosas, de no adorar lo que no es Dios, de no consultar a los espíritus, no consultar a los magos, no consultar a los agoreros, no consultar a los adivinos. Aleluya. No sé cómo le llamaban en ese tiempo si no estuviera en la Biblia, los que leen la palma de la mano, los que le tiran las cartas, los que dan el horóscopo, porque eso es lo mismo, hermanos. Lo que pasa es que no está con esos nombres. Y hoy día, tristemente, aún cristianos buscan el horóscopo para ver qué les depara el día.
en lugar de doblar sus rodillas, buscar la presencia de Dios, para que Dios los guíe ese día, para que Dios los llene de su gracia, de su amor ese día, gloria al Señor, y que sirvan de bendición para todos aquellos que se acerquen a ellos. Aleluya. Así es de que como esto es tan antiguo, los israelitas, el pueblo de Dios, ellos cayeron muchas veces en la tradición y costumbres de las naciones paganas. ¿Cómo cayeron ellos? Practicando y aún adorando a los dioses de los hombres. Gloria al Señor. Versículo, leemos en segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 13 al 18. Vamos a ver una porción de la palabra de Dios donde dice la Biblia: Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito en ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aleluya. Dios levantó profetas. Dios levantó hombres en medio de su pueblo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Aleluya. Para amonestar a su pueblo, para alertar a su pueblo, para recordarle al pueblo del Señor que hay que hacer lo que es agradable a Dios. Amén. Pero dice la palabra del Señor que ellos no quisieron obedecer, sino que ellos desecharon el mandamiento de Dios. Por lo que a través de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también me olvidaré de tus hijos. Aleluya. Hermanos, el mandamiento no hay que desecharlo. La enseñanza no hay que desecharla. Hay que guardarla, hay que atesorarla en el corazón. Aleluya. Hay que vivirla, hay que obedecerla. Amén, amén. Si la palabra del Señor lo dice, si el hombre de Dios, aquel que Dios ha puesto en su pueblo, amonesta y le dice a la iglesia: no es correcto hacerlo, hermano, obedezca. Gloria al Señor. Obedezca, porque Dios puso a ese hombre. Amén, amén. Aleluya. Si Dios no hubiese necesitado de atalayas, no lo hubiera hecho. Amén. Pero a través de la historia, Dios ha levantado hombres para dirigir a su pueblo, para enseñar a su pueblo de acuerdo a la palabra de Dios. No vaya a ser que el pueblo perezca. Aleluya. Y aunque nosotros conocemos la historia de Israel, no todo el pueblo pereció. No todo el pueblo
cayó en esta desgracia de seguir las costumbres, de adorar a los dioses ajenos, porque siempre ha existido un remanente. Siempre ha habido un una pequeña porción del pueblo que no dobla sus rodillas al mundo, no dobla sus rodillas a Satanás, no dobla sus rodillas a las tradiciones, no dobla sus rodillas a las costumbres culturales de los pueblos, sino que dobla sus rodillas al autor de la vida, al consumador de la fe, a aquel que es todopoderoso para levantarnos y librarnos de toda adversidad. Alabado es el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, volviendo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 16, dice la Biblia: dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, aleluya, y se hicieron imágenes fundadas de 2 becerros. Mire hasta dónde cayó el pueblo, hermanos, después de haber visto la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Después de haber visto señales, prodigios, milagros, aleluya, ellos se hicieron imágenes fundadas de 2 becerros. Si Aarón les hizo una imagen de un becerro, ellos se hicieron 2. Aleluya. Luego dice la palabra del Señor, y también imágenes de Acera. Acera, la misma. Astartet, la misma. Astoret, la misma diosa para los egipcios. Aleluya. La misma imagen. Esa imagen de esa mujer. Aleluya, que los paganos tenían como una diosa. Y dice la Biblia, no la Biblia, sino la historia secular, dice que a esa diosa le llamaban también la diosa de los dioses, o la madre de los dioses. Y el pueblo de Israel llegó a adorar esa imagen. Usted va a encontrar mucho ese nombre en el Antiguo Testamento. Como buenos hombres que se levantaron y destruyeron los altares de las imágenes de Acera o Astarot. Tiene varios nombres. Aleluya. Y hoy le llaman, bueno, tiene varios nombres, porque hoy hay una madre de Dios por ahí también. ¿Cuántos conocen a esa que le llaman madre de Dios? A esta le llamaban la madre de los dioses, pero ahora los neotestamentarios se levantaron una imagen que se llama la Madre de Dios y le oran: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿O no es así? Amén, amén. Aquellos estaban atrasaditos, levantaron una que solamente era madre de dioses, pero esta es mucho más fuerte, más grande. Es la madre de Dios. ¡Qué atrevimiento! Pero ¿sabe una cosa, iglesia? ¿Por qué traemos esto aquí? Porque la iglesia del Señor sabe y debe de aprender que Dios no tiene madre, porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es el sustentador de todo lo que existe. Gloria al Señor. Dios no tiene madre. Aleluya. Pero se han atrevido a ponerle una. Y esto no me lo estoy inventando yo, eso tiene ya siglos. Y si no lo sabía, es un credo. Un credo significa usted tiene que creer que así es. Y si usted no cree que así es, hoy no lo hacen, pero en el pasado lo hicieron, lo asesinaban. Aleluya. Es triste el pasado.
Hoy gozamos, hermanos, de completa libertad. Amén. Pero Dios, nuestro Dios, nos ha enseñado, aleluya, de que Él es uno y de que Él es el que convierte el alma. Él es el que le da vida a todas las cosas. Aleluya. Una madre, hermanos, es algo hermoso porque en una madre se forma la vida de un nuevo ser humano. Y decir de que Dios tiene madre significa que una mujer lo concibió a Él, ¿verdad que sí? El Señor nos libre de adoptar esas creencias, porque esas creencias tienen su origen pagano, tienen su origen pagano. Gloria al Señor. ¿De dónde viene la idea? Bájemele un poquito. ¿De dónde viene la idea? ¿De esta diosa? ¿De esta imagen? Acera. Gloria al Señor. De esta imagen Astarot, que es la misma. De esta imagen Astartet, que es la misma. Gloria al Señor. Entonces la idea viene de allí, porque como ella se considera una diosa de dioses, entonces nosotros vamos a tener una madre de Dios. ¡Qué gran error! Dios no puede ser concebido, porque Dios es espíritu. Dios, aleluya, es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice el versículo 17, mire hasta dónde llegaron los israelitas. Hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 17. Dice la palabra de Dios, y quiero que usted piense en esto. E hicieron, después de que adoraron a la imagen, adoraron a todo el ejército de los cielos. Y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Sabe qué significa pasar los hijos por fuego? Era entregarlos en sacrificio, quemados, como una ofrenda a su Dios. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel por haber abandonado al verdadero Dios y la vida eterna? Pero aquí hay que agregarle algo, hermanos. Y es de que a ellos se les recomendó que al entrar a la tierra prometida no fueran a hacer lo que hacían las otras naciones. Porque por lo que ellas hacían, Dios los había expulsado de esas tierras. Pero esas naciones influyeron en el pueblo de Israel. Se dejaron influir. Iglesia del Señor Jesucristo, no nos dejemos influir. Porque cuando alguien influye en uno, todo aquello que uno miraba malo y no bueno, llega a ser bueno sin peligro cuando alguien influye en uno. Sino como para ejemplo tenemos a Eva como incurrió en Adán, cómo influyó en Adán. Adán sabía que no debían de comer ese fruto. Adán sabía que el día que comieran no iban a morir. Pero Eva comió, porque la serpiente la engañó y le dijo, no moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos y conoceréis y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ella comió. Y de pronto ellos pensaban de que al comer ahí caían. ¡Bum! Se acababa. Pero no, ella quedó bien, quedó vivita. ¿Y qué hizo? Fue a su marido, influyó en él, porque no llegó así, come y él se lo comió, no, habló con él.
dice la Biblia, incurrió en su marido. Hubo una conversación. Y llegó el momento que él vio que no era como Dios había dicho también. Por lo tanto, dice la Biblia, él también comió. Eso sigue sucediendo en la vida de muchos cristianos. No practicaban, pero hoy practican cosas porque no las ven malas. Hermanos, quiero darles un consejo en esta mañana. Nosotros llegamos a la iglesia y el Señor nos salvó con todas las tradiciones y con todas las costumbres y con todo. Pero la iglesia se va purificando cada día. Aleluya. La iglesia no adquiere, la iglesia se quita. Amén, amén. Nosotros debemos de quitarnos las malas costumbres todos los días Gloria al Señor Jesús. y recibir únicamente lo que agrada a Dios para vivir como Dios quiere. Gloria al Señor. Amén, amén. Ellos llegaron o cayeron tan bajo espiritualmente, hermanos, que lo que ellos hicieron fue aún entregar en sacrificio a sus hijos, a sus hijas. ¿Sabe qué significa eso? Aquí, señor Baal, aquí, señora, le ofrendo a mi hijo en un altar, hermanos, ardiendo en fuego y con la imagen ahí quemaba a su hijo o a su hija vivos. Y no les dolía el corazón. ¿Sabe por qué? Porque amaban más a la imagen que a sus propios hijos. Pero si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, hermanos, entonces vamos a amar a nuestros hijos con todo nuestro corazón. Vamos a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y le vamos a dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y siga diciendo la palabra de Dios. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Iglesia, mira lo que dice la Biblia, provocándole a ira. Cuando uno desobedece, cuando uno hace lo contrario a la voluntad de Dios, uno provoca a Dios. Y nosotros no estamos aquí para provocar a Dios, estamos para agradarlo. Amén, amén. Estamos, hermanos, para darle la gloria a Él, para darle nuestra adoración a Él. La reacción de Dios o la respuesta de Dios cuando lo provocaron a ira, dice la Biblia en el versículo 18, Jehová por tanto se enojó, se airó y lo hizo en gran manera. ¿Contra quién? Contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel se apartó de los caminos de Dios. Israel dobló sus rodillas ante las imágenes. En lugar de ofrendar sus hijos a Dios, los ofrendó a los dioses paganos. Y dice la palabra del Señor que se airó en gran manera contra Israel. ¿Y qué hizo Dios? Y los quitó de delante de su rostro. Hermanos, eso es triste. Hermanos, cuando Dios lo quita a uno de delante de su rostro, significa abandono. ¿Se acuerda usted cuando Dios se dio cuenta que Satanás se coló entre los hijos? Y Dios lo identificó y le habló. Y cuando el diablo le dijo, no, vengo de recorrer la tierra y de andar por ella, haciendo reconocimiento, Dios se acordó de su siervo Job. Y le habló Dios y le dijo, ¿qué te ha parecido? Ah, sí, le dijo, pero es que tú lo tienes cercadito. Preste atención a eso. ¿Cuántas veces Satanás había pasado ahí?
y vio el cerco de Dios. Porque no fue Dios que le dijo, es que yo lo tengo cercadito. No, Satanás le dijo, es que tú lo tienes cercadito, por eso Él te es fiel. A los fieles el Señor los tiene cercaditos. Aleluya. A los infieles el Señor le quita el cerco. Amén. Y queda en un abandono. En un abandono. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los quitó de delante de su rostro. ¿Y qué dice? Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Claro, si usted lee más adelante va a encontrar que también la tribu de Judá fue abandonada por Dios porque siguió el ejemplo de Israel. Cuidémonos, iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Voy a leer para terminar esto lo que dice en 1 Corintios 10. Dice la palabra en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por la cual quedaron postrados en el desierto. Pero la advertencia es, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué, hermanos? Aleluya. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Quizá nuestros niños no entiendan en este momento, y a ellos les va a dar deseos de hacer las cositas que hacen nosotros niños, ¿verdad? Eso es codiciar, querer hacer lo que no conviene. Pero padre, hermano, usted que es maduro en el espíritu, en la fe, siente a sus hijos, hable con ellos, enséñeles la palabra de Dios y dígales, esas cosas no provienen de Dios, porque lo que proviene del mundo no es de Dios, no agrada a Dios. Enséñele. Aleluya. Y si usted le enseña la palabra, él no va a desear. Él no va a desear. Al contrario, él le va a sorprender. Recuerdo en una ocasión cuando mi hijo Aarón le expliqué yo esto, y entonces él me dijo, papi, y entonces ¿por qué lo hacen si eso es malo? Le dije a mi hijo, porque la mayoría de ellos no lo saben. Están engañados. Él estaba pequeñito y me dijo, papi, entonces ¿por qué no vamos y les decimos que eso es malo? No sé si Aarón se acuerda, pero estábamos en el carro, ahí estábamos hablando los dos. Y le dije, mi hijo, el que está en eso, aunque se le diga, no va a salir a menos de que Jesucristo haga la obra en él. Porque uno sale de eso, hermanos, cuando Jesucristo obra en uno, porque Él es el único que lo puede liberar a uno. Aleluya. Él es el único que puede hacer una obra perfecta, gloria al Señor. Pero eso sí, nosotros podemos, o más bien dicho, nosotros somos un buen ejemplo para el mundo. Gloria a Jesús. Y es una oportunidad cuando nos digan, ¿por qué no lo hace? Nosotros enseñarles. Pero no ser participantes de estas cosas, porque toda práctica religiosa, toda práctica espiritual que no sea la de Dios, hermanos, es considerada un paganismo. Aleluya. Y de esas cosas Dios nos libró ya. Gloria al Señor. Y el versículo 11 dice, escuche y llévese esto en su corazón para que lo aplique. Y dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? Los que estamos ¿dónde? Aquí. Aleluya. Nosotros hemos alcanzado. Nosotros que estamos en Cristo Jesús. Nosotros renunciamos al mundo y sus costumbres. Hermanos, así estén camuflajadas de cristianismo. Porque el mundo es astuto. Dice, no, mire, esto lo celebra la iglesia. Cuando le diga eso, por favor, dígale usted, regáleme 1 hora o 2 y nos vamos a sentar a ver la Biblia, porque la iglesia está en la Biblia y voy a ver si la iglesia lo celebraba. Amén. ¿O no? Libro histórico de la iglesia, Hechos.
y encierra cerca de 30 años de la historia de la iglesia. Yo no creo que en 30 años la iglesia no haya hecho un cumpleaños de Jesucristo ahí, una Semana Santa. Usted no va a encontrar nada de eso ahí, pero sí encuentra una cosa que hicieron en obediencia: celebrar la cena del Señor, porque esa es la única que el Señor les mandó a celebrar. Hagan esto en memoria de mí. Y de ahí en adelante, toda celebración, entre comillas, cristiana, tiene sus orígenes paganos. Y la iglesia del Señor Jesucristo no celebra fiestas paganas porque no son agradables a Dios. No vamos a cometer el error que cometió Israel. ¿Sí o no? Entonces vamos a aprender, y la Biblia dice que todo eso está ahí para nuestra enseñanza, para amonestarnos. Son ejemplos que si Dios no perdonó a aquellos, no nos va a perdonar a nosotros. Si Dios escondió su rostro de aquellos, lo hará con nosotros también. Si Dios se airó, se enojó, se indignó con aquellos, lo va a hacer con nosotros también. Así es de que permanezcamos firmes delante de la presencia del Señor. Póngase en pie, y la hermana Dayan que me busque ahí en 2 de Corintios 6, 17 y 18. Por si alguien aún todavía tiene en su corazón que no, que el pastor exagera, no, eso no es malo, no es malo. Dice la Biblia, ¿lo tenemos? Aleluya. Está en 2 de Corintios 6, 17 y 18. 2 de Corintios 6, 17 y 18. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo todos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? Y yo os recibiré. 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está la promesa. Pero hay que salir de en medio de ellos. Uno, sin querer o sin darse cuenta, puede irse metiendo entre de ellos. A través de las costumbres, a través de las prácticas, a través de la tradición. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Cuidémonos, por favor, porque el que lo ve todo está siempre atento. Y dice el que lo ve todo: ¿se esconderá alguno en escondedrijos? Dice el Señor, que yo no lo vea. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Hermanos, Dios lo ve todo. Jóvenes, niños, Dios lo ve todo. Aleluya. Vamos a orar y le vamos a rogar a Dios en esta mañana que nos ayude y que nos libre de toda contaminación. Pero ojo, hay que tener los ojitos abiertos, los oídos abiertos. Gloria al Señor. Hermanos, el altar está abierto. No le tenga miedo a este lugar. Acérquese al altar. Aleluya. Ya no me da tiempo hoy explicarle lo que significa eso, pero en otro día lo voy a hacer. Pero usted sabe qué es un altar, ¿verdad que sí? ¿Qué se pone en el altar? Ofrendas. ¿Qué ofrendaba Abraham en el altar? La vida de un cordero. El altar, hermanos, cuando usted viene al altar, usted está ofrendando su vida a Dios en el altar. Entonces el altar es ese lugar especial donde yo pongo mi vida y le digo: Señor, aquí entrego mi vida, aquí pongo mi vida, la ofrendo a ti. Porque el altar es un lugar de ofrecimiento, un lugar de ofrenda. Gloria al Señor. Y en este lugar, hermanos,
Es cuando rendimos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. En este lugar es donde ofrendamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor puede hacer una obra especial, gloriosa en tu vida en esta hermosa mañana, tarde ya. Cuando Abel ofreció en el altar su ofrenda, hermanos, dice la palabra de Dios que ese olor fragante subió hasta la presencia de Dios. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Dios vio con agrado, aleluya, más que la de su hermano Caín. En esta mañana vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Usted que está ahí atrás, si usted sabe orar, en esta hora yo le pido por favor que ore. Yo le pido por favor que invoque el nombre glorioso de Jesucristo, que quebrante su corazón en la presencia del Señor, que quebrante, hermanos, aleluya, su vida, alabanzas a Jesús, para que Dios lo llene en esta mañana de su glorioso y santo Espíritu, para que sea Dios rompiendo toda atadura, librándolo de toda enfermedad, librándolo de todo ataque del enemigo. Gloria al Señor. Aleluya. Un espíritu de libertad en esta mañana, Señor. Un espíritu, Señor Jesús, de adoración a tu nombre. Libera las lenguas en esta hermosa mañana. Mira, Señor, qué es lo que detiene. Mira, Señor, que